Este año también tenemos como eje temático una de las disciplinas de la medicina integrativa, es la odontología. Por eso quisimos traerles al presidente de la Asociación Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines, ex vicepresidente y miembro honorario de la Junta Directiva Asociación de Odontólogos del Colegio Odontológico Colombiano, docente, instructor, coordinador y fundador del Diplomado en Odontología Neurofocal y Medicinas Integrativas. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fernando Vanegas. Bueno, ante todo muchas gracias a la Fundación LHA, al doctor Rodríguez, a mi querido amigo el doctor César Monsalve, que luchó para que este tema estuviera aquí. Y bueno, hoy es un honor compartir para todos ustedes los médicos, también veo que hay odontólogos, y pues nada está desconectado en nuestro organismo, si bien la medicina integrativa es eso. Entonces la odontología neurofocal siempre va de la mano con los médicos. Esa es la llave más importante que nosotros como odontólogos neurofocales podamos tener. Quiero hoy presentarles una forma, una experiencia de trabajar que me gusta compartir con ustedes los médicos, ya que los odontólogos también podemos aportar a la medicina integrativa desde nuestro sistema estomatognático, en donde nos movemos muy bien, es decir, desde cuello para arriba, donde hay órganos, donde hay funciones, donde está el habla, donde está la fonación, donde está todo eso. La odontología neurofocal es más que dientes, es identificar patologías a distancia desde nuestro querido sistema estomatognático. Si bien nosotros desde hace mucho tiempo, y qué bueno ver al doctor Miguel Navarrete que nos acompaña aquí, que es mi partner, mi socio, mi amigo, mi todo. Hace muchos años venimos trabajando juntos y queremos formar odontólogos seriamente, con ética, respetando los espacios, porque esto es tan bonito que queremos hacer más. Y nosotros debemos respetar nuestros espacios, tener la llave con médicos integrativos como lo son todos ustedes y compartir esta cadena de cosas maravillosas que tenemos. Esta es nuestra asociación a la que los invitamos, es una entidad sin ánimo de lucro, nos dedicamos finalmente a formar, llevamos ya más de una década formando, o como dice el doctor Miguel Navarrete, deformando profesionales, porque les cambiamos el chip con ética, con responsabilidad, y entre otras, ahora a lo largo de este día maravilloso me he encontrado con algunos exalumnos nuestros que están aquí. Qué bonito, porque estos son los escenarios que debemos frecuentar, tenemos que seguir aprendiendo. Un honor para mí también tener al doctor Héctor Roa, al doctor Santiago Rojas y otros que son profesores nuestros, que nos han dado ese conocimiento, esa experticia de la cual debemos seguir. Es internacional porque no queremos ser excluyentes, ya tenemos un gran número de adeptos a esto y que siempre estamos informando, entonces bienvenidos todos los que quieran. No voy a ser aburrido ni voy a hablar de historia, pero hoy ya creo que fue el doctor Rodríguez, habló un poquito de Paracelso, y es que yo no puedo ocultar que ustedes como médicos conocen muy bien a este señor Hipócrates, y miren lo que él decía, aquí yo podría poner odontología neurofocal, un reumatismo sin esperanza de curación puede ser eliminado con la extracción dental. ¿Qué tiene que ver un reumatismo con los dientes? Esto está en los libros, esto está en la literatura, y lo decía Hipócrates. Entonces fíjense que, como decía nuestro querido doctor Julio César Payán de la Roche, con quien tuve la fortuna de formarme en terapia neural y en otros conocimientos hace muchos años,
él tenía la concepción de que los conocimientos los cogieron y los metieron entre un cajón, pero el conocimiento no es de nadie. Cosa que nos gusta mucho en la asociación es compartir estos conocimientos. Entonces yo vengo a contarles una parte de mi historia de vida en donde podemos aportar a la medicina integrativa. Por eso la biopuntura, que es un aporte a la medicina integrativa desde el sistema estomatognático. Paracelso, ya lo revisamos también esta mañana, un médico suizo del Renacimiento, también miren lo que decía, presentaba su concepción de la sepsis bucal que afectaban a todo el organismo. Este ya es un concepto que podríamos interpretarlo desde la medicina integrativa o desde la medicina convencional, porque todos sabemos que una sepsis pues, nos puede afectar todo el organismo y nos puede matar desde la boca. Pero él lo veía con otros ojos. Paracelso es alguien muy famoso en este tema que hablaba en épocas ya muy anteriores, ¿no? Butzer también, miren en qué época, en 1850 hablaba de las afecciones dentales, pueden provocar epilepsia, neuralgias, problemas auditivos y visuales. Los odontólogos neurofocales ya decimos neuralgias, epilepsias y ya sabemos cuál es el molar que nos puede estar afectando. En este caso los terceros molares por su cercanía y por otras razones que no voy a hablar hoy porque no es el tema odontología neurofocal, pero les dejo ese tipcito que los terceros molares tienen que ver con las epilepsias, ¿no? También tiene que ver su relación dental con el corazón, cordal-corazón. Si a mí me hacen un examen en este momento, lo pierdo porque yo no quiero aprenderme la relación diente-órgano, porque nos volvemos cartesianos, nos volvemos lineales y es lo que queremos no ser precisamente en la medicina integrativa. Entonces, hay algunas que ya por cotidianidad, que ya empezamos a ver, entonces ya uno refiere y ya por eso les decía que yo miro esto y ya me imagino los terceros molares. No todos hay que sacarlos, no todos, sino hay que revisar y hay que desinterferir esos focos interferentes que nos pueden afectar el resto del organismo. Barth, un neumólogo en Suiza en 1920, empleaba el término de espina irritativa. Por ahí empezó el tema de los focos interferentes y por ahí se fue el tema de la terapia neural, que no es el tema de hoy precisamente, pero sí voy a tener en cuenta muchas relaciones de eso porque me debo a la terapia neural, pero uno no puede seguir haciendo lo mismo de lo mismo a lo largo de los años. Yo empecé muy chiquito, pero también empecé finalizando mi facultad, porque en mi universidad no nos contaban que esto existía. Ahora tengo la fortuna, tengo la alegría de ir a las facultades, inclusive la mía, a hablar de odontología neurofocal a los chiquitos, a los que están en pregrado, a los de tercero, quinto y hasta los residentes. También les cuento un poquito de este tema porque es importante que nosotros como formadores les contemos a los demás que esto existe. Que no les guste o que les guste, bien pueda. Estamos libres de escoger lo que nos nazca. Pero la medicina integrativa hoy por hoy es completamente seria. Tiene todos los estudios que ustedes quieran y gracias a eso también tuve formación por la IAH en Alemania de homotoxicología, que hablaremos en otra oportunidad y que fuera de eso han hablado muy bien nuestros queridos conferencistas que nos han visitado. Entonces, ese es un tema relevante que todo va unido. Yo siempre trabajo la homotoxicología también, la terapia neural también, pero encontré virtudes en la medicina homeopática, aunque yo me formé en la homotoxicología. Bien decía el doctor Rodríguez, el doctor Oscar, hablaba de que había que empezar por la homotoxicología, no importa por dónde empecemos, pero
incursionar en este mundo nos trae cosas maravillosas. A veces yo duermo con una sonrisa en la boca porque digo, oiga, qué maravilla poder haber aportado un granito al beneficio del paciente. Y como bien hablaban, el dar la mano, el saludar, el decir cómo estás, el no hablar del paciente, de decir entre, el de 10 y 15, no, Susana pasa, ¿cómo estás? Yo no tengo pacientes, yo tengo que confesarle que no tengo pacientes, yo tengo amigos, porque me sé la vida de todos, todos se saben mi vida, todos conocen cómo es mi vida porque charlamos, nos hablamos, compartimos. Mi consulta es de hora u hora y media, yo no tengo pacientes de 20 minutos, pero también hice ese recorrido para poder apreciar lo que ahora es la realidad de la medicina integrativa. Y bien, por ser odontólogo neurofocal no puedo, y por hablar de biopuntura no puedo dejar de comentarle la relación de los dientes y los órganos, cómo nosotros desde el sistema estomatognático, no desde los dientes, podemos intervenir a distancia, con ética y con responsabilidad, situaciones lejanas, sin creernos médicos. Como les decimos a los profesionales en formación sobre este tema, no queremos hacer de un odontólogo un mal médico. Esa es la ética que hemos tenido a lo largo de más de una década de formación. Entonces, hay grupos de dientes que tienen relación con otros órganos. Fíjense que yo les hablaba de cordal corazón. Los premolares tienen que ver mucho con pulmones, ¿no? Los dientes anteriores, superiores e inferiores tienen que ver con vías urogenitales, riñón, vejiga, y otro grupo de órganos están relacionados con grupos de dientes o con dientes, canino con hígado, por ejemplo. Y sin meterle emocionalidad a este tema, porque hablaríamos de rabia, ¿no? De emociones. Es que esto es muy largo y hay mucha tela de dónde contar, de dónde cortar. Estas imágenes las compartimos porque me parecen a mí de las más serias. Estas las encuentran, son de libre, no tienen derecho de autor. El doctor Germán Duque fue quien, digámoslo, la editó, la remasterizó para compartirla sin derechos de autor, de Ernest Sadler, la relación de dientes y órganos. Quien quiera, esas están en mi página web, que por ahí se las dejo, o la página de la asociación, y están en excelente calidad para quienes quieran revisar. Los médicos no pueden omitir este tipo de relación, ni este tipo de medicina también, porque es la medicina oral. Entonces ahí tenemos este diagrama, lo elaboró Ernest Sadler, el papá de la odontología neurofocal, a lo largo de toda su vida, y empezó a ver con una cantidad enorme de pacientes que, dependiendo de cada grupo de dientes o de grupo de dientes o específicos, tenía que ver en la situación de su salud a distancia. Entonces esta es la parte de maxilar superior, ahí la tienen, esa se debe revisar en detalle. Yo no me la sé tampoco, no me la quiero saber, pero a veces es un mapa. Nosotros decimos un mapa, y es que es eso, el mapa te orienta, y no tienes que aprenderte de memoria el mapa, sino simplemente revisar. Y yo a veces en mi consulta llego y digo, revisemos esto aquí, ¿qué pasa? Porque mi historia, la historia que yo hago, es una historia de vida, como hoy lo hablamos también, o les hablaron también, es una historia de vida. Yo no soy un odontólogo que hace un COP cariado, obturado, perdido y chao, sino que le pregunto sobre su salud, sobre sus cirugías, sobre su emocionalidad, sobre su familia, sobre todo eso, y empezamos a relacionar estos temas. La parte inferior, también ahí vemos otro tipo de relación que hay que analizar.
Y nuestro querido trigémino, esto también es del libro de Adler, que también lo pueden bajar en la página web para revisar, es bien interesante. Nuestro querido trigémino con sus 3 ramitas, a la cual nos debemos, por ejemplo, los odontólogos neurofocales, que tenemos que trabajar ese tema. Entonces, vamos a revisar todos y cada una de sus ramas y cómo podemos tratarlas. Butzer hablaba de una espina irritativa. Hoy en día me gusta más el tema foco interferente. No me lo inventé yo, pero es que realmente es eso. Y es lo que tenemos que identificar. Ustedes como médicos también tienen que poder coger una radiografía panorámica e identificar los diferentes focos interferentes de su paciente. Hemos hecho también diplomados y cursos para médicos con la Universidad del Rosario. Y eso es bien interesante que ustedes puedan poder opinar, porque es que no podemos hacer lo que hace la medicina convencional de coger nuestro organismo y romperlo y desbaratarlo por todas partes, y esto va al cardiólogo, y esto va al gastro, y esto va para allá. Somos un todo, pero acuérdense que el todo es más que la suma de sus partes, decían por ahí, ¿no? Entonces, hay que identificar los focos interferentes. Y bien, todo el día hemos estado hablando de el sistema nervioso, y el sistema nervioso todo funciona con electricidad, con corrientes eléctricas. Entonces, es bien interesante este concepto, porque dice el sistema nervioso humano funciona gracias a los impulsos eléctricos generados en el cerebro y transportados a través de todas nuestras neuronas gracias a la red neural que afecta a todo nuestro organismo positiva o negativamente, mayormente músculos y órganos y sus funciones. Entonces, eso es odontología neurofocal. Cómo desde nuestro sistema estomatognático esas corrientes que interpreta la corteza prefrontal, que también hablamos hoy, es que cayeron de perlas esas conferencias de estos grandes doctores, porque nos fueron poniendo en contexto para que ahora esto pase más fácil, pase más rápido, más fácil, genial. Y es que esas corrientes eléctricas que interpreta la corteza cerebral debemos entenderla para saber cómo intervenir y mejorar una situación de un paciente. Sistema nervioso. Podemos comparar la red nerviosa del cuerpo humano con las conexiones internas de una computadora. La información se transmite por pulsos eléctricos de un punto a otro hasta llegar al cerebro, el cual manda a su vez información por pulsos eléctricos, lo que acabo de decir. Todo es pulsos eléctricos, todo es corriente. Acuérdense de las neuronas, acuérdense de esas conexiones, acuérdense de esos enlaces. Es que todo esto lo olvidamos, esto no es nada nuevo, esto lo vimos alguna vez en el pregrado, pero nunca lo interpretamos para el beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos, porque todos hemos sentido ese beneficio en nuestras familias, en uno mismo. Todos son conexiones, todo está interconectado. Nadie coge una mano y la guarda entre un cajón o se quita una oreja, pues desde que no sean prótesis, todo está conectado, todo está interconectado. Entonces lo que tú hagas en esta zona puede interferir directamente en otro lugar del cuerpo. Todo está interconectado, es la frase que se llevan para la casa hoy. Entonces no debemos dejar la odontología neurofocal a un lado. Tenemos que revisar también eso y tenemos que estar como médicos involucrados en la resolución de conflictos, la resolución de problemas en el sistema estomatognático. La odontología neurofocal es más que dientes. Y una función que está en la literatura me encanta, porque es lo mismo. Esta es una de tantas funciones del sistema nervioso, y es que consiste en recibir los estímulos que le llegan tanto del medio externo como del interno del organismo,
organizar esta información y hacer que se produzca una respuesta adecuada. Esto es homeopatía. Esto es homeopatía. Estamos colocando una sustancia infinitesimal que nos va a generar una respuesta adecuada y hacer que una función se recupere. Entonces, es bien interesante porque esto es tan solo una de las funciones del sistema nervioso, pero que podría yo quitar aquí esto y poner homeopatía o terapia neural. Y eso es cómo se interpreta ese estímulo y se genera una respuesta adecuada, que es lo que estamos buscando todos los días cada vez que tenemos una agujita, una jeringa en la mano. Y cada vez que estamos colocando un medicamento homeopático o de hemotoxicología, buscando que se recupere esa función vegetativa interferida. Recordemos las células nerviosas, las conexiones, los axones, etcétera, etcétera. Y entonces, hoy quiero presentarles cómo la biopuntura nos puede dar un aporte en tema del dolor orofacial a la medicina integrativa. Cómo los odontólogos podemos responsablemente realizar un aporte a esta bellísima medicina integrativa. Y bien, específicamente hoy les traigo unos casos buscados a dedo. Hay unos recientes, hay unos no tan recientes. ¿Pero por qué? Porque quise traerles a ustedes médicos cómo un odontólogo puede mejorar situaciones que no son generalmente consultadas por los pacientes en un odontólogo. Y cómo los odontólogos podemos interferir en eso responsablemente y con ética, porque no debemos irnos a campos que no nos corresponden. Discúlpeme que repita tanto esto, pero es que esa es una ética que es de oro. Y para eso tenemos la llave de los médicos integrativos. Y todos trabajamos con médicos integrativos para que sea un solo todo. Entonces hay unos conceptos geniales. Algunas veces también, o varias veces he estado en esta asociación internacional para el estudio del dolor, porque el dolor es algo que a los odontólogos sí nos consultan mucho. Entonces, esta es una definición que me gusta mucho y es una experiencia sensorial y, ojo, emocional, desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. El dolor no es solo físico, el dolor también es emocional. Yo les digo a mis alumnos, oigan, si el paciente dice que le duele, créala, créala. Porque es que resulta que nosotros muy científicos y todo, revisamos y todo está perfecto y tomamos radiografías, TACs, resonancias, etcétera, y todo está divinamente. No, pues vaya por psicología. Bien, la psicología, la psiquiatría, todo eso también viene acá, pero hay que creerle al paciente. Hay un término que ahora les voy a recordar y es la alodinia, que es una forma de dolor que tan solo rozar te duele. Ese lo veo frecuentemente en mis consultas. Ni siquiera lo puedes tocar, cuando no debería doler un estímulo de esa manera. La alodinia. Ahorita lo vamos a revisar. Ah, míralo, acá está. Entonces, la nocicepción es un estímulo nocivo o tóxico que puede volverse así con una exposición prolongada, claro. El proceso a través del cual los receptores periféricos del dolor transmiten información a nivel central sobre el daño tisular actual o potencial como dolor. Hay unos receptores que ya los vamos a revisar ahorita rápidamente para no aburrirlos, pero es importante que los recordemos y que miremos si vamos a hablar de dolor. Las fibras mielínicas y amielínicas, las A delta, las C, y cómo es esa vía del dolor. Rápidamente la vamos a revisar.
¿El nociceptor qué es? Es el receptor en el órgano final que detecta los cambios bioquímicos asociados con daño tisular actual o potencial. La hiperalgesia, que el nombre lo dice, la respuesta exagerada a estímulos nocivos. Yo les traigo hoy unos casos en donde hay una hiperalgesia. No solo la patología que van a ver, sino una hiperalgesia. Por eso es que la biopuntura nos puede ayudar maravillosamente en ese tema. La alodinia, que es lo que ya les expliqué, es la sensación de dolor en respuesta a un estímulo inocuo. ¿Por qué esto tiene que doler? No debería doler. El agua de la llave, traigo un caso clínico que la paciente dice, mire, me duele un poco cuando me baño, que la ducha le cae y le duele. Estamos hablando de neuralgias del trigémino. Los odontólogos convencionales nunca revisan qué es una neuralgia del trigémino. Es el motivo de consulta más frecuente en mi consulta y en la consulta del doctor Navarrete y de todos los odontólogos neurofocales, porque el manejo del dolor es algo miedoso y no es que yo sea la maravilla para eso, pero podemos hacer un aporte ahora con la biopuntura, anteriormente, y sigo trabajando la terapia neural, a lo que yo me debo también. Y tuve la fortuna, como ya les dije, de formarme con Julio César Payán de la Roche, que en paz descanse, que máximo exponente para mí en estos temas, aunque hay muchos buenos, pero tuvimos la fortuna de aprender y de tener esa experiencia con el doctor. Entonces, ya les hablaba del término de los nociceptores en la inflamación, por ejemplo, porque los casos que les traigo hoy, hay inflamación, pero hay dolor. El dolor está presente. Entonces, pues bueno, aquí son unas clasificaciones interesantes que puede ser una mezcla entre la inflamación y el dolor neuropático. Hablaba yo de neuralgias del trigémino, que generalmente van enfocadas al neurólogo. Y está bien, y lo hacen muy bien. Trabajábamos en llave. Mi consultorio anteriormente era al frente de la Fundación Santa Fe y ahí estaba al frente la parte del departamento del dolor, donde hay neurólogos y todo, pero qué rico que el paciente no tenga que tomar esos medicamentos que te vuelven bobo, que te quitan la voluntad, que te da sueño, que te da un poco de efectos secundarios, y tú, con cosas tan sencillas como la biopuntura, nos puede dar un alivio. Porque es que es el paciente quien le cuenta a uno cómo está. Yo soy el más indicado, el más preocupado por ver al paciente posteriormente y ver cómo él ha evolucionado. Porque generalmente hay una respuesta positiva ante el problema que estamos tratando. Pero como somos personas irrepetibles, somos personas únicas, nuestros organismos no responden de la misma manera. Los medicamentos no es para todo el mundo lo mismo. Hoy, sin embargo, hoy les traigo, por eso les dije, casos escogidos a dedo, que sí más o menos trabajé con las mismas medicamentos. Entonces, es bien interesante. La mezcla de estos dos dolores, que pueden ser agudos o crónicos, aquí dolores posoperatorios, artritis, bueno, traumas, lesiones, en fin. Y este es duro. Le dicen, si ustedes buscan en internet, dice neuralgia del trigémino, la enfermedad del suicidio. Así dice, es cruel. Pero a mí me han llegado pacientes con una maletica que abren así y me dicen, mire, esto es lo que yo me tomo. Porque uno generalmente, ¿y qué está tomando? Y empieza uno, no, que pregabalina, que tal. No, dice, mire, esto es lo que me estoy tomando. Una locura, no tienen vida. Entonces, con cosas tan sencillas y tan maravillosas como la homeopatía, en dosis infinitesimales, como la homotoxicología, de lo que no voy a hablar hoy, que hablaron ya muy bien, porque todo va unido. Yo tengo que desintoxicar a mi paciente, drenarlo, para que lo único que le podría complementar al doctor Mazzarini es que, y al doctor Oscar, es que ese sistema linfático, para mí, es la señora de servicios generales.
porque todas las toxinas van al sistema linfático y de ahí al torrente circulatorio, chao. Pero entonces necesitamos medicamentos que nos ayuden a llevar esas toxinas que están en la matriz extracelular, limpiarlas y sacarlas de ahí y chao. Entonces no nos da el tiempo para hablar de eso, pero siempre va acompañado con un tratamiento de drenaje y de desintoxicación todos los pacientes. ¿Ok? Les hablaba de las fibras, las receptoras del dolor, ¿no? Que son las fibras C, amialínica, las fibras A delta y las fibras A beta. Estas dos primeras son las más famosas, las que más actúan. Las fibras C nos alertan sobre calor, frío, presión. Las A delta, el estímulo mecánico, el estímulo térmico o el problema de la lesión. Y las A betas de hiperalgesias y de la famosa alodinia. Alodinia, a uno se le olvida. Y como no es el tema de uno, pues no lo tiene uno presente. Pero en enfermedades neuropáticas es el signo patognomónico de una neuralgia del trigémino. No se les puede tocar. Una locura. ¿Qué calidad de vida tiene un paciente así? Y bien, la misma vía del dolor en otro diagrama que nos explica fácilmente en donde va a la médula espinal, va al tálamo. El tálamo interpreta, ojo, reúne más bien esa información y la coge y se la manda a la corteza prefrontal y le dice, vea, su merced, ahí le dejo, usted verá qué hace con eso. Yo recibí esto. Él es el de Servientrega, él revisa, acumula, guarda y le dice a la corteza prefrontal, aquí, ahí le dejo, usted verá qué hace. Entonces la corteza prefrontal lo que hace es interpretar y decir qué hago. Entonces dice, listos. Entonces tenemos un estímulo acá. Pongamos este ejemplo del diagrama. Pongo la mano en el fogón caliente. Entonces lo pongo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Las fibras A delta, las fibras C amielínicas, las A delta son de rápida conducción, son las que más nos alertan, las terminaciones nerviosas libres que tenemos en piel, eso es volando. Tengo el dedo ahí en el fogón, las fibras A y C, las A delta y C, transmiten a la médula, mandan al hipotálamo, el hipotálamo reúne, el señor de Servientrega, reúne todo y le dice, corteza prefrontal, ahí le dejo, interprete. Entonces la corteza prefrontal es la que analiza y determina qué está pasando y dice, miércoles, se está quemando, quite ese dedo rápido. Ahora, ¿en qué tiempo? Pues todos lo sabemos, ¿no? No hace falta la medida, que en esas fracciones de segundo que la corteza prefrontal avisa. Esa es la vía del dolor y también en enfermedades neuropáticas, sino que es todo el tiempo, no es el estímulo del fogón, sino que es todo el tiempo. Esas personas no tienen vida, es la locura, ustedes no se imaginan. Cuando una persona recibe un beneficio de medicamentos homeopáticos o de homotoxicología, realmente no saben a uno cómo abrazar. Y es cuando uno duerme ese día, ¡ay, qué machera! ¡Qué nota! ¡Qué berraquera! Y nosotros que nos gusta contarles esto a los demás y a las personas en formación, decimos, vean, esto pasó. ¿Ustedes por qué no lo hacen? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no? Todo el tiempo hay que estar estudiando. Eso no es solo quedarnos con nuestros títulos y hasta luego y casarme con un laboratorio. Hay que revisar qué trae, hay que mirar a ver. Y por eso hoy quiero hablar de biopuntura, de cómo estos medicamentos homeopáticos en compañía de procaína, por ejemplo, que no la dejo, nos pueden dar un efecto maravilloso. Este es el otro diagrama más fácil, más rápido, donde hay la transducción, donde sucede el estímulo, hay transmisión, la modulación, llega al hipotálamo y hay la percepción
en la corteza cerebral, lo que ya hablamos. Los nociceptores cutáneos y bueno, todo lo que los que nos reciben estos temas. Entonces, mi protagonista de hoy, árnica montana, porque es uno de los medicamentos por excelencia en la modulación del dolor y de la inflamación. Modulación, porque no es la medicina de los contrarios, ¿no? Los antis. Entonces, he venido trabajando ya desde hace mucho tiempo también el árnica montana. ¿Y qué es la biopuntura? Rápidamente ya lo sabemos, que es colocar medicamentos homeopáticos en puntos específicos. Diferente a la homeosimetría de mi querido doctor Roa, que es teniendo en cuenta los puntos de acupuntura. Pero con su venia, mi querido doctor Roa, traje unas imágenes porque es que no debemos dejar atrás esos puntos de acupuntura porque los estamos trabajando sin saberlo. Ahora, yo no, por ser odontólogo no me puedo poner a estudiar en Colombia por lo menos medicina tradicional china y acupuntura. Para eso tengo mi querido doctor Roa, que le digo, doctor Roa, revisemos este paciente. Pero no puedo hacer caso omiso de esos puntos de acupuntura y estamos mejorando otras partes de nuestro organismo. Estómago, por ejemplo, en infraorbitarios, estómago, en mentonero inferior, intestino delgado, y así otros, ¿no? Supraorbitarios, occipitales, y todo eso, y estamos mejorando otras partes del organismo y no sabemos los odontólogos. ¿Y cómo? Con una agujita y una jeringa podemos lograr mejorar los pacientes. Árnica montana. ¿Qué tiene el árnica montana? Yo reviso qué tiene, no es que me digan que es bueno y que es modulador y que es genial para el dolor. Hay que revisar. Y aquí encontré otra característica que yo no sabía. Y es que elimina el éxtasis venoso. Genial. Nos deja pasar el flujo de sangre que necesitamos. Una virtud más de este medicamento que estoy aprovechando. Modulador de inflamación, alivia el dolor, detiene el sangrado. Fíjense los odontólogos tan chévere que nos puede ayudar. Estimula la cicatrización, genial para nosotros. Y elimina el éxtasis venoso, como lo acabamos de decir. ¿Qué tiene? Ya sabemos qué tiene. Voy un poquito más rápido porque me emociono y me quedo dando explicaciones. No voy a hablar de matriz extracelular, ya lo acabamos de hacer. El doctor Oscar y el doctor Mazzarini y todo eso ya nos explicaron mucho de la matriz extracelular, pero hay que evitar, como decía el doctor Julio César Payán, el empantanamiento de la matriz. Ahí es de donde las células toman su alimento y de donde depositan también lo que no necesitan. Si no tienen un buen alimento, si tú comes solo vitamina C, chorizo, chunchullo, chicharrón, entonces pues claro, no te vas a poder cumplir tus funciones, eso les pasa a las células. Hay empantanamiento de la matriz. Entonces, a mí me gusta este término, porque esto es lo que hay que buscar, la homeopatía confiable. Busquen y encontrarán que sí podemos hacer esto responsablemente. Obviamente el EHA nos brinda todas las oportunidades, es un laboratorio que al final me gusta mucho por todos los productos que tiene, pero tiene una línea odontológica, genial. Entonces es una ayuda maravillosa que nosotros podemos echar mano. Pero hay unas estructuras relevantes que debemos tener en cuenta. Para neuralgias del trigémino, entendiendo la primera rama, la oftálmica, la segunda, el maxilar superior y la tercera, maxilar inferior, aquí me gusta trabajar, acá. En articulación temporomandibular, siempre y cuando el cóndilo esté tocando la tuberosidad, con boca abierta y entrar. Hay que estar entrenado para esto,
No se puede uno meter en articulaciones así nomás, hay líquidos sinoviales, hay discos, hay cosas, hay ligamentos, hay de todo. Entonces toca estar bien entrenado para estos temas, pero la mejoría es prácticamente inmediata para muchos temas. ¿Y qué estamos trabajando en ese punto? El doctor Roa, me perdona mi pronunciación china, será Chihuahua. Chaguar, bueno, perdón, mi chino nunca ha sido muy bueno. Entonces, son puntos que uno ha trabajado y no se da cuenta. Y hay que tenerlos en cuenta. Mastoides, por ejemplo, nosotros trabajamos mastoides con medicamentos homeopáticos y con procaína. ¿Cómo se dice eso, doctor? Corchado, ¿no? Entonces, son puntos que uno tiene que revisar. El wangu. Lo que hemos hablado a lo largo del día, saber que existe un facial, saber que existe un trigémino, saber la anatomía, tenemos que saber la anatomía y si no, no podemos meternos ahí. Entonces hay que revisar y aquí les dejo para los casos clínicos que vamos ahorita, que es el tratamiento de la parálisis facial con acupuntura. Con acupuntura no, con biopuntura, pero hay los puntos los dejo atrás y lo traigo a colación porque los estamos trabajando. Aquí estamos trabajando este punto de acupuntura que les mostraba ahorita. Entonces, y aquí por ejemplo mentonero, también estamos trabajando otro punto de acupuntura infraorbitario, otro punto de acupuntura. Y no lo sabemos, entonces nosotros debemos interpretar y decirle al paciente qué pasa con tu estómago, qué pasa con tu intestino delgado cuando estamos trabajando un mentonero, un nervio mentonero. Entonces no podemos enfocarnos solo en una cosa, sino hay que mirar detrás del telón, hay que revisar ese tema off the record, como dicen. Entonces esa es la invitación. Todo lo que podemos trabajar con biopuntura, entre otras muchas cosas, desde cervical para arriba los odontólogos podemos trabajar bien. Y ya me estoy pasando para el tema de las preguntas. Bueno, entonces vamos a revisar el tema de los casitos clínicos. Aquí estamos, casitos clínicos que trabajé de esta manera. Una sinergia, yo le digo homeopatía neural porque es una sinergia entre puntos específicos, homeopatía confiable y terapia neural. Yo siempre hago un coctelito con procaína en 1.8 ml, en 3/3 procaína y 2 medicamentos homeopáticos. Estos son los que yo más trabajo. La procaína al 1% siempre va al cedronal, por ejemplo, en estados inflamatorios, el brional, el colocín. ¿Pasé muy rápido? ¿Para la foto? A ver, nos vamos para atrás. Estos son los que más trabajo. Ahí. El brional, por ejemplo, dolor articular y muscular, ATM, colocín, dolores agudos que irradian a oído y a mastoides, por ejemplo. Músculos de la cara, colocín, brional, cedronal. Y obviamente todo va con procaína, para estabilizar ese potencial eléctrico de las células, restabilizar potenciales eléctricos. Yo lo manejo de esa manera siempre. Rinitis a repetición, una querida colega, ella misma lo hizo, no con la jeringa adecuada, pero por lo menos ella no sé ni cómo hizo, porque eso es muy difícil hacerlo uno mismo. Ahí está trabajando infraorbitario para trabajar el tema de la rinitis. Hipersensibilidad y parestesia, esta niña tenía por una cirugía ortognática media cara, no sentía, y la otra hiperalgesia. Trabajamos los puntos que les digo. Trabajamos ATM.
Y miren lo que me respondió, porque es que yo soy el interesado en saber qué le pasa. Entonces yo le escribí, ¿cómo vas? Y me dice, miren, donde no sentía, siento un poco más, y donde sentía mucho, siento menos. Imagínense esa maravilla. Y yo quedé genial, yo saltaba y ella más bien como tranquila. Pero mejoramos eso. Esta sí es una paciente reciente, trabajamos el punto de acupuntura, mi querido doctor Roa. Yo utilizo jeringa cárcel porque puedo manejarla mejor, puedo aspirar más fácil con una sola mano, puedo meterme en estas articulaciones con comodidad, que no puedo hacer con una jeringa desechable. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer con una 30G/1, esa es ideal para estos temas. Parálisis faciales, ¿cómo nosotros podemos aportar? Ojo que son los medicamentos que yo ya les mostré con procaína, y cómo un paciente de estos llega a un odontólogo porque no puede cerrar y por la hiperalgesia tan terrible. Ella no se logró mejorar del todo, pero el dolor le mejoró muchísimo. Ahí estoy midiendo cuánto tenía de cierre. Mejoró muchísimo, pudo cerrar el ojo y el dolor. Sin embargo, caída su piel hasta ahí llegaba. Ya había pasado por neurología, ¿no? Esta paciente también lo hicimos, esta logramos, sí fue exitoso el caso. Supraorbitario, ahí se ve que estaba trabajando el supraorbitario y ya logró cerrarlo. Ahí también me escriban, me dicen que ya puede mover la ceja y que se demora más en cerrar el ojo. Ella me manda un video donde ella misma se hizo el video porque estaba en Estados Unidos y me lo mandó para decirme, mire cómo voy. Sin embargo, se ve el defecto neurológico, ¿no? Pero ahí me escribe la hermana y me dice que va mejor. Y ya ahí ella puede cerrar. Y sobre todo el tema del dolor, cero dolor. Ese fue un caso exitoso y mejoró el cierre del ojo. Este también fue exitoso. Miren que tenía como 3 milímetros de falta para cerrar el ojo. También lo trabajamos con los mismos medicamentos y procaína al 1% sin epinefrina y logramos el éxito. Ella sí mejoró del todo. El apoyo emocional, importante. Un paciente no debe ir solo a esto. Y ya para terminar, bueno, este casito también, mire lo que estaba tomando la paciente. Miren, duloxetina, de todo. Estaba tomando, ella habla ahí un poquito sobre el tema. Trabajamos cicatrices con medicamentos homeopáticos y procaína. Y el último caso para terminar, mi hija de odontólogo, cordales, lo más atravesadas porque es hija de odontólogo, no podía tenerlas más verticales. Entonces miren esa radiografía, miren esas cordales, miren, ojo, el dentario inferior, parestesia podría suceder, muerto del susto, paniqueado, porque uno pierde toda objetividad. Además era mi hija, ¿no? Como los hijos son. ¿A quién le pregunto? Tocó con anestesiólogo y todo. Ahorita pongámosle Sedación, porque no quería sin de otra manera. Ya estaba. Le pregunto. a 170 le subió la frecuencia cardíaca, analizándole la vena. Miren, el que estaba en contacto con dentario inferior. Miren esos pedacitos, si yo dejaba este pedacito era un foco interferente. Como odontólogo neurofocal tenía el deber de sacarlo todo. Se complicó, ese fue la izquierda. Claro, se tenía que complicar, hija de odontólogo. Ojo, ella tenía migrañas de fotosensibilidad, de meterse debajo de la cama. Aquí estaba chiquita. Ella estaba chiquita ahí. Su proceso, claro, el mejor antiinflamatorio, hielo, pero entonces ahí estaba yo con una aguja colocando medicamentos homeopáticos, árnica, brionium,
procaína al 1%, dele. Finalmente, miren, mi arsenal, los medicamentos que utilizamos, que ya le tomaron una fotico, arsenal, el dispositivo TEMS que nos va a ayudar entre 0,4 y 0,8 ohmios, no es el de gimnasia pasiva. Entre más sutil sea ese estímulo, mejor el resultado. 0,4 y 0,8 ohmios, ahí estaba, ya ahí estaba un poquito más contenta, ahí estaba quejándose de que le rompimos el labio, entonces se estaba quejando, no podía decirme papi gracias, no, me rompiste el labio papi. Y esto fue la semana pasada, el 22 de enero, antepasada, 22 de enero, el día de mi cumpleaños, ya ella no tiene cero migraña, de meterse debajo de la cama con medicamentos homeopáticos, con algo tan sencillo que se llama biopuntura y procaína. Entonces, mis queridos doctores, los dejo con una frase que siempre, con una invitación que siempre termino mis conferencias, y es que cambiemos nuestra visión, no solo de la ontología, sino la propia hacia los demás. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Momento para las preguntas. Vamos a poner nuestro código QR para que ustedes puedan hacerle las preguntas al doctor Vanegas. Mientras nos ponen aquí, ¿y el otro diplomado para cuándo? El de ontología, cuéntanos. Nuestro querido doctor César es docente de nuestro diplomado, a mucho honor, el doctor Roa también, o sea, estamos armados de una gente maravillosa, con una experticia, con un don de gentes y con un conocimiento genial. Empezamos, Dios mediante, el 22 de marzo, solo queremos hacer grupos pequeños, que sea presencial para aprender, para las demostraciones, no nos gusta que todo el mundo esté encima del otro para ver, es genial, iniciamos, ahorita ya, doctor Navarrete, el 22 de marzo, ¿no? 22 y 23 de marzo el primer módulo, son 6 meses, un viernes y un sábado de cada mes, es para todos los profesionales de la salud que quieran saber sobre estos temas, no solo para odontólogos, sino para todas las profesiones. Hemos tenido médicos maravillosamente que han sido geniales y que ya cogen una panorámica y ya saben cuáles son los focos interferentes y un montón de cosas a los cuales ustedes no pueden estar excluidos. Entonces, iniciamos Perfecto. en marzo, mi querido doctor. Nos preguntan, ¿qué piensas de la terapia con láser en neuralgia del trigémino? ¿Has tenido experiencias? Sí, buenísima, buenísima. Tenemos un querido colega que es como un niño chiquito. Él todos los aparatos que han salido y que no han salido ya los tiene. El querido doctor José Fernando García, odontólogo local de Cali, amigo personal de todos nosotros, ha trabajado con el láser. Yo personalmente no, pero una colega a la que le sacamos unas cordales, trabajamos el láser en el tema del dolor. Y el doctor José Fernando ha trabajado neuralgias del trigémino con un láser blando, con respuestas muy, muy favorables. Pero ojo, no es la única. Por eso yo les hablaba de homeopatía neural, sin querer cambiarle el nombre a las cosas. Eso se lo dejamos a los grandes, como mi querido doctor Roa, que la homeopatía, medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura. Pero yo sí digo que homeopatía neural, porque no quiero dejar atrás la procaína. Qué pena con quienes son puristas en la terapia neural, pero es que la combinación de procaína con medicamentos homeopáticos es de locos, miren, porque igual estamos estabilizando potencial de las membranas, restableciendo esos potenciales eléctricos que se ven afectados. Eso nos ayuda a la procaína. Y para la inflamación, dolor, etcétera, etcétera, el árnica, por ejemplo, brionia, por ejemplo.
Entonces, la recomendación o lo que yo he venido trabajando es el 1.8 ml, 3/3, uno de procaína, otro de brionia, por ejemplo, y de árnica. Y eso es el cóctel perfecto. Entonces el láser sí ha funcionado muy bien en eso, pero acompañado de medicamentos homeopáticos, sí, efectivo. Odontología neurofocal y biopuntura en rinitis por alteración de la ATM. Por ¿Alguna experiencia? alteración de la ATM, no entendería por qué por alteración de la ATM. Sí, pues sí, la rinitis sí, y Tinnitus. 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 Bueno, genial la pregunta porque tengo otros pacientes que no consultan a odontólogos y son los de vértigo. Y vértigo, ustedes que son médicos saben que hay N clasificaciones. A mí me ha tocado sentarme a estudiar, que el postural, que estudiar todos los vértigos porque me llegan los pacientes con vértigo con casos muy exitosos. Es que esto nos falta es tiempo para hablar de esto, para eso tenemos el diplomado. Y claro, el tinnitus responde muy bien, los he tenido trabajando ATM con boca abierta, acuérdense, cóndilo y la tuberosidad, deben quedar así, para que nos deje el espacio para entrar. Y ahí irrigar y que se vaya todo ese medicamento, porque es que como tú no estás guiado por ningún aparato para estar viendo como hacen los neurólogos y saben por dónde van, nosotros estamos ahí trabajando entre comillas a ciegas, sabemos dónde estamos, sabemos qué estructura estamos trabajando, sabemos que hay líquidos sinoviales, de todo, discos, entonces sabemos y ahí irrigamos por lo menos 1.8 ml para que se disemine y por donde toque ese medicamento, una bendición, sí, tinnitus han mejorado, que yo haya visto que se curaron, no, yo también tengo que ser sincero, pero sí el paciente ha mejorado de 1 a 10, 7, 8, ya pueden tener calidad de vida. Vértigos, que una paciente una vez se fue manejando, yo dije, usted está loca, ¿cómo? No, ya me siento bien, yo no, ojo, porque eso tiene picos y tiene mesetas, la enfermedad, entonces tampoco puede uno, pero eso es una maravilla. Entonces tinnitus sí en ATM y rinitis pues infraorbitario, yo la trabajo, o los odontólogos lo trabajamos intraoralmente por el canino hacia arriba, los médicos los he visto que lo hacen extraoral, válido, pero a veces nos deja hematomas y pues yo no quiero dejarle 8 días la cara negra a un paciente, entonces canino hacia arriba y se puede palpar, infraorbitario, genial para la rinitis. Ahí vieron la paciente que se la estaba haciendo ella misma, una alumna de nosotros del diplomado, ella misma, genial. Doctor, muchísimas gracias. LHA y la Fundación LHA quiere hacerle un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Al doctor Vanegas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo su conocimiento.